Vacant praetorium. Cor tum regnavit, o Marie. Nostras preces confletibus, in oxa croce junio, fusas quadrage. Dos hermanos de sangre y hermanos de la fe, Cirilo y Metodio. Estos dos eran de Constantinopla y los dos, pues obviamente, sus nombres originales no eran Cirilo y Metodio, sino que tenían el nombre de Constantino y Miguel, pero cuando asumen la vida religiosa, estos cambian el nombre. Estamos hablando del año 800, siglo noveno. Y en aquel entonces, ya hace muchos años, por lo menos hace 1200 años pudiéramos decir, estos santos, a quienes hoy recordamos, pues lo dejan todo, porque su padre era gobernador, su padre tenía un puesto importante en el gobierno y estos, pues también llegaron a ocupar cargos importantes. Los dos nacieron en Tesalónica, en la ciudad de Macedonia, en Grecia. Su padre era empleado entonces del gobierno y pues en la ciudad donde ellos vivían se empleaban varios idiomas, por lo tanto esto les ayudó también a desarrollar ese talento del idioma para ir a evangelizar a otros lugares. Metodio era el mayor, eran 7 hermanos. Metodio era el mayor y Cirilo era el menor de todos los hermanos. Cirilo llegó a ser profesor de filosofía en Constantinopla y Metodio era un gobernador. Entonces no estamos hablando de, de personajes por ahí sin ilustración, sin formación. Estos dos eran personajes muy importantes. Cirilo, un profesor de filosofía, Metodio era el gobernador, era un buen administrador, pero ambos se desilusionaron del mundo. Ambos dejaron lo mundano y se hicieron religiosos en un convento. Bueno, pudiéramos decir que en un convento, porque son épocas donde apenas todavía está como la vida monástica, eh, como creándose en realidad, no existía como la tenemos hoy día. Pero al ser estos dos religiosos o profesar la fe cristiana, el emperador de Constantinopla los envía de misioneros de los eslavos, es decir, aquellos países de Yugoslavia, Checoslovaquia, Bulgaria, Croacia, parte de, obviamente, de Europa, y allá, pues, van a descubrir métodos o van a tener que inventarse métodos para evangelizar. Recordemos que, sobre todo, Cirilo era profesor y pues esto le va a ayudar mucho a ser un buen pedagogo para ilustrar, para formar a otros. Pues cuando llegan allí, tienen que cambiar muchas cosas que ellos llevaban a un pueblo que pues no conocían ni el griego ni el latín. Y sobre todo, esos eran los idiomas en los que se permitía evangelizar. Griego, latín y parte en arameo también. Pero estos tenían otro idioma, el idioma eslavo. Y pues ellos tienen que inventarse un catecismo en el idioma de ellos. Un catecismo. Tienen que traducir muchas oraciones y entre esas muchas liturgias. Todavía no existía la misa y pues menos la misa tridentina, porque la misa tridentina viene de Trento con el Papa Pío V hacia el año 1570 aproximadamente. Aquí estamos hablando del año 800, segunda mitad del siglo noveno. Y pues ellos,
por haber traducido el catecismo, el catecismo, no, las oraciones y parte de las liturgias, pues van a ser señalados, van a ser ajusticiados y tienen que ir a comparecer ante el Papa. Y entonces van y se presentan ante el Papa, y cuando estos van de camino ante el Papa, en el camino se encuentran que habían sepultado a un papa anterior, que era el Papa Silvestre I, y llevan los restos a Roma. Y allí el sumo pontífice pues los recibe muy bien, los escucha y les permite entonces que en adelante las ceremonias religiosas sean hechas en el idioma que ellos han creado, en el idioma de los eslavos. Después lo van a llamar el idioma cirilo o de los cirilos, porque fue Cirilo que creó este idioma. Y el Papa les concede ese permiso para estos lugares. Algunos dicen que esto ha servido para que nunca se cambiaran las oraciones y nunca se cambiaran las liturgias. Sobre todo en el rito latino, el que aprendimos nosotros de la Iglesia romana, se cambian mucho. Si miramos los misales de por allá de 1920, de 1950, hay algunas diferencias. No son muy grandes. Y ni qué hablar del español, porque en el español cambiamos mucho y alteramos las oraciones. Y mucho de eso está prohibido, cambiar las oraciones. Y nosotros tenemos que remitirnos a lo que está en el catecismo. Si somos católicos, miremos cómo están las oraciones en el catecismo. No le cambien nada. No le quite ni le aumente, porque eso ya es alterar, adulterar mejor las oraciones. Estos santos, Cirilo y Metodio, tuvieron que hacerlo. ¿Para qué? Para que estos entendieran. Pero hasta el día de hoy, o por lo menos durante muchos años, siglos, mantuvieron esos ritos hasta el punto que fueron tan aceptados que llegaron a celebrarse en Roma, en las basílicas de San Pedro, de San Pablo y de San Andrés también. Se celebraron allí porque eran liturgias puras que se habían traducido muy bien y lo hicieron unos santos a quienes hoy recordamos, Cirilo y Metodio. Pues estos santos son, insisto, dos hermanos que lo han dejado todo. Uno dejó el gobierno, era un gobernador. El otro dejó la docencia porque era profesor de filosofía. Dejaron muchas comodidades y se fueron a evangelizar a una tierra que no era de ellos. Ellos eran de Tesalónica, en Grecia, y se van a evangelizar a los países eslavos, que pues no era su tierra, y de hecho el Papa Juan Pablo II los proclamó patronos de Europa, porque son santos dignos de imitar y porque evangelizaron gran parte de Europa. O sea, al recordar a estos santos, se nos recuerda también que nosotros debemos evangelizar, pero sin alterar la doctrina, sin alterar el catecismo, sin alterar lo que nos han enseñado nuestros padres, nuestros abuelos. Como dice la carta a los Hebreos, que es San Pablo el que habla allí, San Pablo dice: acordaos de vuestros superiores vuestros, que les enseñaron la fe, a quienes admiramos por su valentía. Imitad su fe, su valentía, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Está en la carta a los Hebreos capítulo 13, versículos 7, 8 y 9. Y cuando San Pablo está diciendo esto, imitad sus virtudes, imítenlos, aquellos superiores vuestros que les enseñaron, les transmitieron la fe. ¿Cómo nos la enseñaron? Yo creo que no nos la enseñaron tergiversada o cambiada. Si nuestros padres, nuestros abuelos nos la transmitieron a nosotros, lo hicieron con la mejor intención, pura y santa la doctrina. Y hasta el día de hoy, por eso tenemos que mirar qué les enseñaron, qué aprendieron nuestros abuelos,
nuestros papás, y qué estamos nosotros aprendiendo y qué estamos enseñando. Porque podemos cambiar la doctrina. Podemos cambiar la doctrina, alterar las oraciones, adulterar, eso se llama adulterar, por eso es el adulterio, porque es no ser fiel a algo que se ha hecho siempre, y en este caso al catecismo, a las oraciones. Nosotros tenemos que ser fieles a las tradiciones de la iglesia, la tradición de la iglesia, el catecismo, porque es ahí donde encontramos de alguna manera la pureza. Lamentablemente, con el modernismo que se ha metido en la iglesia, ese modernismo ha hecho que se cambien muchas cosas. Se cambie la forma de evangelizar y entonces ahora se inventan métodos de evangelización. La nueva evangelización lo llaman, como si fuera un evangelio nuevo, como si fuera una iglesia nueva. Es que la iglesia es la misma. Como Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre, la iglesia es la misma ayer, hoy y siempre. La doctrina es la misma ayer, hoy y siempre. Se puede cambiar el sacerdote, se puede cambiar muchas cosas que se dañan. Se puede destruir incluso un templo, una capilla, pero la doctrina no. La liturgia no, porque se tiene que conservar pura y santa. Eso es lo que tenemos que pedirle hoy a estos santos, Cirilo y Metodio, que nos ayuden como ellos a ser siempre fieles a la iglesia, porque ahí es donde mantenemos la catolicidad. Cuando nosotros vamos cambiando, alteramos oraciones, alteramos forma de predicar o de enseñar otras doctrinas, podemos estar recibiendo las maldiciones que San Pablo dice en la carta a los Gálatas, el capítulo 1, versículo 6 en adelante, dice Pablo: si alguien les anuncia un evangelio distinto del que les hemos enseñado, sea anatema, aunque sea un ángel del cielo o yo mismo, dice San Pablo, sea anatema. Anatema quiere decir sáquenlo de allí, excomúlguenlo, fuera de allí. Algunos hacen la traducción más, sea maldito. Si uno que no está en la comunidad no tiene la bendición, y si no tiene la bendición, lo contrario de una bendición, pues una maldición. Por eso sea maldito, sea sacado fuera, no hace parte de la iglesia, de la comunidad. Pues que estos santos, Cirilo y Metodio, nos ayuden para que nosotros seamos fieles como ellos fueron fieles a la iglesia, fieles a la tradición. Y estamos hablando, insisto, del año 869 que murió Cirilo y 884 que murió Metodio. Fueron 15 años de diferencia del uno del otro, pero la iglesia los celebra a los dos en una misma fiesta, en un mismo día. Pues que ellos nos ayuden entonces a conservar siempre la fe, a conservar siempre la liturgia, la tradición, la verdad, la que Cristo enseñó a los apóstoles y la que nos han transmitido nuestros antepasados. San Cirilo y San Metodio intercedan por nosotros en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para generar el registro entonces desde nuestra página de YouTube, ingresamos en la aplicación por la opción de suscripciones en la parte inferior. Vamos a ubicar entonces en la parte superior el logo del canal, Vacam Praetorium. Vamos a darle en visitar el canal. Allí ustedes van a encontrar este botón blanco. Le vamos a dar allí encima y se nos van a desplegar entonces los niveles o las opciones. Nosotros recomendamos el último nivel, la opción que dice Perpetuus Cultor, porque desde allí vamos a tener la posibilidad de acceder a la Santa Eucaristía a través del canal. Le damos en unirse. Allí nos van a aparecer las opciones de pago configurado para cada país. Recomendamos esa opción que dice agregar tarjeta. Si no la tienen configurada, le van a pedir los siguientes datos: el número de la tarjeta que se encuentra en la parte superior, la fecha, y en la parte del reverso van a encontrar el código de seguridad. Recordarles que este código de seguridad es muy importante, entonces tener en cuenta donde lo compartimos en dispositivos seguros para pues guardar nuestra información financiera. Y les recordamos que pueden ustedes apoyar esta obra desde estas alternativas habilitadas. Entonces para Colombia pueden utilizar el número Nequi que encuentran en pantalla, y para el extranjero pueden utilizar el link de PayPal que también está habilitado. Les agradecemos el apoyar esta obra. Dios les bendiga.
un santo día. Vacant Praetorium. Cor tum regnabit, o Marie.